Pues finalmente se cumplió ayer, se registraron rachas de viento de más de 70 kilómetros por hora en toda la isla de Lanzarote, sobre todo en la vertiente norte y centro y también en la parte suroeste de la isla. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Bueno, hoy vamos, como estamos ahora en campañas electorales, sabes que un poco tenemos que cambiar el rumbo habitual de Café de Periodista y hoy vamos a tener un invitado también en la primera parte, como ayer tuvimos también a Román Rodríguez. En este caso no es político, por eso le digo que esperen un momento. Gloria Artiles, buenas tardes. Va a ser más interesante. Más interesante. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. También vamos a saludar a Tomás López, que llevaba un par de semanas fugándose. Tomás, buenas tardes. Para ser profesor no es bueno que usted me fuga mucho, ¿eh? No tanto. Pero es verdad que la semana pasada... Usted a clase va siempre. No, siempre. Pero... Bueno, es que coincidió justo después del puente y me puse malo en el puente, de tanto pasear. Es que viaja mucho. Bueno, vamos a presentar a Miguel Martín, lo hemos tenido alguna vez aquí, precisamente cuando se acercan las elecciones. Él es el director de Instituto Perfiles Canarios, un instituto sociológico que estudia sobre todo los comportamientos de las personas a la hora de votar, entre otras cosas. Don Miguel Martín, bienvenido, ¿cómo estamos? Buenos días. Bueno, don Miguel, está muy de actualidad, como siempre, las encuestas. Yo siempre digo que se han equivocado mucho las encuestas a nivel nacional, se equivocaron mucho, no tanto en las anteriores como hace dos elecciones, ¿no? Bueno, por desgracia tenemos un San Benito, ¿no? Los que nos dedicamos a hacer estudios de mercado, y es que siempre nos vienen a decir que nos confundimos. Yo siempre intento salvar un poco la profesión por dos lados. Una, explicando que realmente esto no se trata de adivinar, se trata de hacer estimaciones con una fotografía, que es lo que nosotros hacemos, una fotografía de un momento dado, de un instante concreto. Pero es científico, ¿no? Los estudios que ustedes hacen son científicos. Sí, al final esto no es tan sencillo como salir y empezar a llamar a gente, claro, sino que tiene una metodología detrás. Y luego la otra, que la defiendo con nuestra propia marca. Hombre, nosotros podemos presumir que hemos venido ajustando bien las estimaciones en los últimos 25 años. Entonces, algo hay de saber hacer y hay mucho de ciencia y de metodología. Y es verdad, para que lo sepa todo el mundo, que Perfiles Canarios pues lleva trabajando muchos años en las islas de Lanzarote, en Canarias en general, pero también concretamente en la isla de Lanzarote. Yo recuerdo hasta incluso en la época de las AIC, cuando aquí el AIL, el PIL, en fin, también ustedes ya hacían grandes encuestas y ahí sí que acertaban. Por cierto, ¿aciertan más las encuestadoras que Tesano? Sobre Tezanos habría que hacer un capítulo aparte, casi un monográfico. El CIS, el Centro de Investigaciones Sociales, es un gran instituto, es un gran centro de investigaciones y tiene grandes profesionales detrás. Y esto además ha sido reconocido no solo por el resto de quienes nos dedicamos a la profesión, sino a nivel incluso internacional. Pero tenemos un problema, y es que es cuando incorporamos la variable ideológica al análisis. Y en este caso lo que se está incorporando es esa variable ideológica, es decir, se está sesgando, por decirlo de alguna forma, no la toma de datos, porque la toma de datos se hace de manera muy rigurosa, sino la parte final, lo que mal denominamos cocina, ¿no? Y entonces es donde, por desgracia, por mucho que el señor Tezanos intente explicar, pues se incorpora una serie de elementos subjetivos y de sesgo que provocan unas estimaciones, vamos a decir que cuando menos sorprendentes. Es que se equivocó mucho con Madrid, por ejemplo, con el tema último de Ayuso, es que fue unos fallos terribles. Pero, por ejemplo, Jorge, si me permite una media pregunta, no llega a una entera. ¿Eso de la cocina qué es? Porque, o sea, los que estamos acostumbrados a oír información general, tampoco nos llega, yo por lo menos no me termino, antes de cocina, después de cocina, o sea, ustedes recopilan datos. La cocina es donde se cocinan los platos. Sí, pero yo quiero saber en qué consiste, si yo tengo una encuesta que le hago a 1000 personas y tantas me dicen que le vota al PP, tantas al PSOE, después, ¿qué se hace en la empresa para que se cocine? Aquí hay varias fases, por decirlo de alguna forma. La primera es lo que es el proceso de recogida de datos, que eso tiene aparejadas una serie de actuaciones muy rigurosas, muy fijadas, por decirlo de alguna forma, todo está muy parametrizado ya. Entonces, de ahí no nos salimos para nada. Ahí obtenemos unos datos, lo que se llama la matriz de datos, y a partir de ahí nosotros empezamos a hacer el análisis. Entonces, toda esa parte hasta donde llegamos a la matriz de datos es el equivalente a cuando vemos a un gran cocinero. Yo siempre me van a permitir que ponga este símil. Es cuando vemos a un gran cocinero y el cocinero dice, vamos a hacer hoy un potaje.
Y entonces el cocinero sabe perfectamente cómo hacer el potaje. Sabe que coge un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí, y echa toda la perola, y en la perola va saliendo. Hay un momento en el que todo el mundo habrá visto que el cocinero, todos los cocineros hacen, y a mí me gusta la cocina, con lo cual yo también lo hago de vez en cuando, hacemos lo mismo, y es, coges una cucharita, si puede ser de madera mejor, ¿no? Entonces coges una cucharita, la metes en el caldo, haces así, y la pruebas. Y cuando la pruebas, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos un poquito de sal, un poquito de cilantro, un poquito de orégano, lo que sea, y rectificamos. Los condimentos. Esa es la cocina. Eso es lo que llamamos la cocina. Entonces, todo el proceso de modelización del voto se hace siguiendo unas instrucciones y unos, valga la redundancia, un modelo perfectamente estudiado y perfectamente definido. Y hasta ahí todo es pura objetividad. La cocina es luego lo que aporta cada investigador en ese pellizquito de sal que le echa. ¿Qué sucede? La buena cocina no necesita casi rectificación. Un modelo bien trabajado apenas necesita que hagamos cambios. Un modelo que no da el resultado que pensamos o que está mal trabajado o que tiene algún sesgo previo, necesita una cocina excesiva. Pero, por ejemplo... Por eso Tesano le pone mucha sal. Sí, pero por ejemplo, o sea, a mí me dan unos datos, o sea, la gente me dice que en las próximas elecciones va a votar X. ¿Qué cocino yo? En base, por ejemplo, a lo que votaron la vez anterior, previendo que puedan votar otra cosa. O no sea, solamente eso. Porque claro, tendrá que ser algo objetivo, ¿no? Claro, o sea, la cocina pero no será claro, Tomás, pero no aleatoria. solamente hay una pregunta, ni hay dos, ni hay tres, hay 20 preguntas distintas. Ah. Nosotros no utilizamos solamente la pregunta de intención de voto, que es una de las más importantes, sino que también utilizamos la simpatía electoral que suscitan los partidos. También utilizamos la preferencia personal hacia los candidatos y candidatas. También utilizamos el recuerdo de voto, también utilizamos la valoración de la gestión o de la actuación del gobierno. Y con todo eso hacemos ese modelo. ¿Vale? A mí me gustaría, para entrar un poco en faena... No le pregunte quién va a ganar las elecciones, que ya me dijo antes que no se lo preguntara, porque dice, Gloria tenía ganas de preguntarle quién va a ganar las elecciones. No. Sí, bueno... Bueno, se lo puedes preguntar, pero él no te lo va a contestar. No lo va a contestar. Vamos a ver, vino Narciso Michavila, de CAT3, estuvo haciendo una presentación hace mucho acerca de una encuesta que ha hecho, de unos sondeos, y me sorprendía la claridad y cómo decía efectivamente que es científico y que había cosas que podía decir aseguradas. Y también decía que en el panorama canario era más complejo, mucho más complejo que en el resto de España para saber por las propias circunstancias. Él venía a decir más o menos que podría ser que ganara el PSOE, pero que podía perder digamos, el gobierno, y que estaba todo muy abierto. En primer lugar, si usted coincide un poco con eso, los mismos análisis le dan eso, más o menos, y después la encuesta que ha salido hoy también de canariasahora.com, que pueda hacerme también una valoración, si va por ahí más o menos la cosa. Respondiendo a la primera, la conclusión a la que llega el señor Michavila es un poco a la que estamos llegando prácticamente todos. En estos momentos, los datos que se vienen manejando por los distintos estudios publicados confirman que el PSOE podría ganar las elecciones, pero cada vez se pone más en duda que pueda llegar a gobernar porque el Pacto de las Flores sea imposible de reeditar. Esa es una conclusión a la que está llegando, yo diría, que la mayoría de los estudios que están saliendo publicados en estos momentos. El señor Michavila hace una afirmación que es muy cierta. Canarias es única en su configuración electoral. Y única no es una palabra vacía, es única absolutamente. No hay ningún sistema electoral en el resto de España que se parezca mínimamente al canario. Nosotros tenemos en estos momentos aquí una lista, una urna única, una lista regional, tenemos 7 circunscripciones, tenemos unas barreras electorales diferentes según circunscripción o según datos regionales, y eso provoca que sea muy difícil hacer estimaciones electorales, salvo que conozcas muy bien tanto el territorio como lo que es el sistema electoral canario. Entonces, es relativamente frecuente que cuando vienen empresas, yo como ven el acento no lo tengo, que llevo 28 años viviendo aquí, pero el acento no lo cogeré nunca, pero cuando vienen empresas de península sí es verdad que se encuentran con una dificultad añadida porque no acaban de entender esa doble barrera, triple barrera, la paridad que en su momento teníamos, la aparición de una lista única que no tiene ningún otro sitio. Encima las barreras son distintas al del resto de comunidades autónomas, porque nosotros tenemos una barrera que ha pasado del 6 al 4, del 30 al 15. Todo eso influye y dificulta la proyección electoral. Entonces, o conoces muy bien el territorio, o conoces muy bien las circunscripciones, o se hace muy difícil que trabajes con ello. A eso se le añade otra cosa, y es que a la hora de distribuir la muestra que se viene realizando, la mayoría de empresas lo que hacen es una distribución por provincias. Y en el caso de Canarias, la provincia no tiene ningún sentido. No tiene cabida, salvo para elecciones generales. Pero, sin embargo, casi todos los institutos trabajan a nivel provincial. Eso es un error de base que se comete desde Península y que
cuando trabajas aquí te das cuenta que es inviable ¿Y trabajar Simple por Lógica, que es la que ha hecho? Y la de Simple Lógica, que se ha trabajado... me refiero, ¿es Canaria o es de Simple la Lógica es una empresa peninsular. Y se nota, porque, hombre, Podemos tendría que, si acierta esto, que Podemos va a aumentar, que va a subir, pues entonces ya hay que darle el premio. Pero especifica qué encuesta es, porque... Digo que la encuesta de Simple Lógica realizada para Canarias ahora habla de que el Pacto de las Flores se puede reeditar, porque el PSOE está más o menos en cifra parecida o puede incluso mejorar, que el Partido Popular puede alcanzar los 14, 15 diputados y que Coalición Canaria, por supuesto, va a bajar, ¿no?, de 15 a 16. Pero el dato que para muchos precisamente no que desprestigie, pero que no coincide con la mayor parte de los otros sondeos y estudios electorales que se han hecho en Canarias, es que Podemos puede crecer de 4 a 5. Sí, un 0,8 más por ciento más con respecto cuando a las últimas elecciones. Cuando en toda España, no solo en Canarias, pues da que Podemos va a la baja. La cuestión de Podemos es sorprendente, pero entramos un poco en lo que yo afirmaba antes. Es decir, el problema que tiene es un problema de base, es la encuesta. Son profesionales, son buenos profesionales, pero es verdad que al tocar el ámbito canario no han sido conscientes que lo que hay que hacer es trabajar por circunscripciones con muestra suficiente por cada circunscripción. Con el tamaño muestra con el que han trabajado, que son 828 entrevistas, si no recuerdo mal, es inviable hacer un trabajo por islas. Es total y absolutamente inviable. Entonces, el dato global lo han dado, imagino, y no puedo entrar y tampoco quiero criticarlo porque merecen todo el respeto, pero imagino que han concentrado la mayoría de la toma de datos en las dos islas capitalinas. Claro. Entonces, claro, desde ese momento te has dejado fuera, aunque suene feo decirlo, pero te dejas fuera 30 diputados de 70. Claro. Eso es así. Entonces, claro, el 40%, te da el 40%. Tienes un problema de base importante. Y luego el caso de Podemos no deja de ser curioso, porque Podemos, yo en Podemos siempre explico un poco lo mismo. Podemos en 2015 sacó algo más de 130.000 votos y en 2019, sin crisis alguna, se quedó en la mitad. Sin crisis. Ahora mismo está con una crisis importantísima, con una división dentro de la formación muy grande. Entonces, es muy difícil de creer, ya no que mejore, es muy difícil de creer que mantenga el dato. Y otra cuestión, con respecto ya al análisis de opinión en Canarias con respecto a otras realidades, siempre se habla en los medios de comunicación estatales de la política de bloques, ¿no? Y que eso se manifiesta también en las encuestas a la hora de la gente votar, incluso en cuáles son las prioridades en cuanto a opinión, prioridades de cuestiones que le importan o que más le interesan hacer. Parece que hay dos Españas en ese sentido, ¿no? Una que vota más a partidos de derecha y otra más a partidos de izquierda, y que muchas veces los movimientos de voto se dan dentro de los propios bloques. Es decir, que si se desinfla Vox, crece el PP, o se ha desinflado Ciudadanos y crece el Partido Popular, y pasa lo mismo entre el Partido Socialista, Podemos. En el caso de Canarias, existiendo partidos como Coalición Canaria, como Nueva Canarias, especialmente en Gran Canaria, como la agrupación socialista Gomera, en La Gomera, que es absolutamente transversal, ¿esa política de bloques no existe en absoluto? ¿Existe en parte? Existe, pero muy matizada. Lo apuntas muy bien. Tenemos formaciones que están en el centro, por decirlo de alguna manera, no están claramente identificadas en los bloques, y eso provoca que ese juego de bloques se desequilibre. Entonces, en estos momentos tenemos Coalición Canaria, tenemos Nueva Canarias y tenemos Agrupación Socialista Gomera. Me refiero como partidos que no están en el espectro nacional, sino que están exclusivamente, o mejor dicho, que están concentradas en el ámbito canario. Entonces eso hace que ese bloque de izquierda-derecha, que en el conjunto nacional conforman PSOE, Podemos, PP, Vox, aquí no pueda explicar la realidad por completo. Pero y en el trasvase de votos, hay partidos que, yo qué sé, hay gente que puede pasar de Coalición Canaria a Podemos, o sea, hay... O sea, a pesar de no haber, de que esa política de bloques o ese pensamiento de bloques está más diluido, se sigue observando una cierta fidelidad de voto por parte de unos partidos con respecto a otros, o que las fugas se puedan dar entre unos pero no entre otros. En estos momentos, los últimos estudios lo que vienen a confirmar es que la mayor fidelidad de votos se está produciendo, por ejemplo, entre los votantes de Coalición Canaria. Son más fieles fieles al voto. Y de hecho se está produciendo una mayor movilización entre los votantes de izquierda, por ejemplo, Podemos en particular, el caso de Ciudadanos, que no lo hemos mentado, pero que hay que tenerlo en cuenta también, y en el caso de PP y Vox hay una transferencia de votos entre ellos. Lo que pasa es que en el caso de PP y Vox... casi todos irá al PP, ¿no? Claro, pero
La transferencia de depende votos, de ¿no? la isla, ¿No? es una cosa curiosa. Ah, Depende de la isla donde nos encontremos. Por eso nuevamente Por la singularidad canaria. Por Benjamín. Claro, entonces- Aquí en Lanzarote, no sé, a lo mejor de repente aquí en Lanzarote son al PSOE. Pero También, tenemos que- también podrán pasar a Coalición Canaria, imagino. Una ¿no? parte puede pasar a Coalición Canaria, pero es verdad que Ciudadanos, en las estimaciones que nosotros tenemos ya en el ámbito nacional, está reteniendo solamente 1 de cada 4 votos. 3 de cada 4 se desplazan. De esos 3 de cada 4, aproximadamente 1, algo se nos está quedando en la indecisión o en la abstención. Y el resto, depende del sitio donde estemos, se mueve al PP Miguel, o al PSOE. como sé que tienes que irte, me gustaría también bajar aquí a la isla de Lanzarote, que también pues, tú estás realizando para diferentes partidos políticos encuestas. En este caso, en Lanzarote, parece que aquí va a estar el dilema en saber si va a ganar el Partido Socialista de nuevo las elecciones o va a ganar el Coalición Canaria. Es verdad que en las anteriores elecciones, Coalición Canaria fue más votado al Parlamento de Canarias y fue el Partido Socialista el más votado, en este caso, al Cabildo de Lanzarote, y esto se dio sobre todo porque Lava apoyó a Coalición Canaria, en aquel entonces Gladys Acuña apoyó a Coalición Canaria al Parlamento y no al Cabildo. Te estás preguntando quién va a ganar. Sí. No, digo Es que está muy reñido. sí, está Yo- muy yo- reñido. yo Si tengo- si está en muy un paño reñido. como- Tengo que hacer la respuesta que haría A ver, cualquier la encuesta político. que nosotros hemos publicado que está casi en un paño, ligeramente por encima del PSOE. Tengo que hacer la respuesta que haría cualquier político de entrada, que es ganar a la democracia y, bueno, topicazos que tenemos, ¿no? Pero ahora, hablando en serio, está en un paño. Sí, es verdad que tenemos un escenario insular igualado entre dos formaciones, PSOE de coalición. Depende del estudio y depende de la muestra y depende de la profundidad con la que trabajes. A unos les da una cosa, a otros otras. En el caso de coalición, cuenta con una figura que sí es verdad que se distingue y que destaca y que tiene un voto personal relevante, que es Osvaldo Betancourt. Y en el caso del Oli Corujo, pues es verdad que estamos también ante una figura muy relevante. Y es una lucha 2, claramente. El resto de las formaciones, PP es verdad que va a estar también muy presente, pero el resto de las formaciones, como puede ser Podemos, en un principio, como estábamos hablando antes de los datos de los datos de Canarias, tiene todo el aspecto que puede estar en serias dificultades para tener representación. ¿Tanto en el Cabildo como en el Parlamento? Al Parlamento seguro que no. Entonces, Por Lanzarote, me refiero. por Lanzarote, sí. Bueno, ya la última vez le costó. Ya le costó. Hubo, Por eso, es recuerdo que- que hubo momentos de la noche electoral que estaba Y fíjense, fuera. y ustedes estaban echando los datos antes, estaban citando los datos antes, pero yo recuerdo que en el caso del Cabildo realmente el PSOE ganó por una diferencia de votos, 200 votos. 200 votos, es decir, por eso en estos momentos va a estar tan ajustado y yo creo que estas 2 semanas van a ser clave. Es decir, estas 2 últimas semanas son las semanas donde toda esa parte de la población, que no es poca, que está por encima del 20%, que mantiene indeciso el voto, va a inclinar la balanza en un sentido o en otro. Entonces, de ahí que la campaña sea tan relevante para todas las formaciones y que la formación que mejor sea capaz de movilizar al electorado y mejor sea capaz de convencer, ya sea con compromisos concretos, ya sea generando ilusión entre la población, ya sea Sí, con el como sea. argumentario que quieran, pero el que sea capaz o la que sea capaz de hacerlo es la que se llevará esa diferencia de votos que serán determinantes de cara al Cabildo. Y encima en Lanzarote se suma otra incertidumbre más que no se suele dar en el resto de islas, y es que aquí el pacto ya no está tan claro, es decir, porque a lo mejor vamos a suponer que en Lanzarote el Partido Socialista gane, pero no con lo suficiente para poder gobernar con ningún otro, el Cabildo de Lanzarote y por supuesto el Ayuntamiento de Arrecife, pues no está nada claro que el pacto natural que podría ser Coalición Canaria-PP se dé en este caso. Efectivamente. Yo también quería hacer una pregunta sobre el tema de los indecisos. Si usted ha notado, como he escuchado a otros profesionales como usted, que quizás esta vez el votante se lo está pensando más, es más crítico, mira con más lupa. Es un voto también, el votante usted le nota cabreado, es decir, de cómo está la política, de cómo están los políticos. Es una preocupación también para él. El votante hace cosa de un mes, cuando tuvimos uno de los últimos datos, mes y medio, uno de los últimos datos del CIS, manifestaba un nivel de indefinición o de indecisión, mejor dicho todavía, en Canarias, por encima del 30%. Es una cifra muy alta. ¿Y eso a qué es muy debido? alta. No, eso es debido, punto 1, a que el momento en el que se hacía todavía no estábamos en campaña electoral, de hecho ahora ha bajado enormemente, pero punto 2, en que hay una cierta desafección con respecto a la política. De hecho, el CIS viene publicando los datos de problemática y aunque el CIS lo intenta maquillar, uno de los principales problemas que tenemos es la desafección con la política.
Entonces, es algo que hay que plantearse muy seriamente de aquí a futuro, ¿no? El que el ciudadano tiene que volver a confiar y tiene que votar, tiene que participar. Y aquí en Lanzarote, ¿cuál es la principal crítica que ustedes pueden ver de las respuestas de los encuestadores? No, en Lanzarote en general la problemática se mantiene más o menos igual con el resto de Canarias. Es verdad que luego tienen elementos más específicos. Aquí, por ejemplo, tenemos una cuestión de vivienda muy importante, o aparecen temas de movilidad, en carreteras, etcétera. Pero en general la problemática canaria viene siendo muy similar en todas las circunscripciones. Luego, como digo, hay matices insulares muy, muy, muy detallados. Miguel, te voy a dar esta hoja, rellena cómo va a salir las elecciones. y luego lo guardamos. Yo no se lo enseño a nadie, ¿eh? Yo no se lo guardamos, la puesta en la servilleta, que se decía siempre, ¿no? Don Miguel Martín, en este caso especialista, director del Instituto Sociológico de Perfiles Canarios. Muchas gracias por estar aquí de nuevo, otro año más, cuando se acercan las elecciones. Y realmente yo creo que es muy apasionante, ¿no? El tema de las encuestas, a la gente le encanta, ¿no? Le encanta el tema. Nos encanta, el mundo este nos gusta mucho y a la gente le encanta. Lo que pasa es que es muy complicado en Canarias acertar, ¿eh? Pero es verdad, y tengo que decirlo, que esta encuestadora, que conozco desde hace muchos años, y de hecho también ha trabajado para nosotros en alguna que otra ocasión, cuando teníamos más dinero, porque ahora están más complicadas las cosas, pues realmente acertaba de pleno prácticamente. Es verdad que también aquella época era Dima y cuando se realizaban las encuestas, y Dima casi siempre ganaba, ¿eh? Bueno, pero no nos quiten mérito. Miguel, un abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, siguen los incendios en la isla de Lanzarote y siguen quemando los contenedores. Precisamente ayer tuvieron que actuar los vecinos de Altavista, ellos, para poder apagar un contenedor que había ardido. Miedo es lo que sienten los vecinos de Altavista y no son los únicos en Arrecife, ya que no cesa la quema de contenedores en la capital. En la noche de ayer, sin ir más lejos, uno ardió en la calle Muyay, en una ubicación muy próxima a las viviendas, y un vecino tuvo que actuar en primera instancia. Y uno de los vecinos de la calle Muyay actuó con rapidez, en este caso con un extintor de polvo seco, antes de que llegasen los bomberos, que posteriormente apagarían el fuego y extinguirían por completo el conato de incendio con agua pulverizada. Sinceramente, yo estaba cenando cuando escuché una explosión, salimos al balcón y nos vimos que estaba ya encendido. Estaba ya con fuego y con humo. Mi padre, gracias a Dios, tenemos extintor en casa, porque él trabaja en la construcción, y salió y empezó con el extintor a apagarlo. No conseguimos apagarlo, se volvió a avivar y yo llamé al 112 y no podemos dormir tranquilos, menos después de lo de ayer, y queremos tranquilidad. Esta vecina, hija del bombero improvisado, advierte que no es la primera vez que ocurre en las inmediaciones de su casa y que incluso han pedido al ayuntamiento que retiren los cubos de esa zona. Se puso un escrito para que nos quitaran los contenedores porque queriendo evitar este tipo de problemas, pero no nos han contestado, no hemos recibido respuesta y justo queremos recoger firmas para poder quitarlos de la vía pública porque es que están a menos de 1 metro de nuestras casas. Pese a la detención de varios pirómanos en el último año, no cesan este tipo de incendios provocados en su mayoría. De hecho, 2022 fue un año de una incidencia alta en la quema de contenedores, con 33 que ardieron en la capital al cerrarse el mes de abril. Este 2023, lejos de disminuir las cifras, incluso han aumentado, situándose en 37 los contenedores quemados en Arrecife. Bueno, pues esto ya es muy recurrente. Se había, la verdad, que una vez que se capturó al presunto pirómano, pues había radicalmente bajado los incendios, pero de nuevo se están incrementando. No se sabe si es que hay nueva gente o realmente es que ha habido mucha casualidad. Por cierto, que hay más viento que nunca, Tomás, pero el Cabildo de Lanzarote, y sobre todo Eólica Lanzarote, donde participa y es mayoritario el Cabildo de Lanzarote, sigue con grandes problemas para que el parque eólico de los Valles pueda tirar. Tirar me refiero estar en unas condiciones de... Se ha perdido miles de kilovatios hora de producción en este último año. Se habla que este parque producía en un año que fuera normal 22.000 megavatios, que esto es como, para entenderlo, 12.000 hogares de Lanzarote, ¿no? Daba luz a 12.000 hogares de Lanzarote para que todo el mundo lo pueda traducir. Pues bueno, este año se ha bajado, en los últimos 12 meses, se ha bajado pues prácticamente a 3.000, 4.000 hogares la producción. Sí, desde mi punto de vista, uno de los fracasos de este grupo de gobierno ha sido todo el asunto de las energías renovables y dentro de ellas también
la eólica, ¿no? Porque lo hemos visto que prácticamente en esta legislatura no se ha hecho nada con respecto al incremento de la potencia generada a través de aerogeneradores o de otras vías, como puede ser la solar. Y hay cuestiones que uno es capaz de comprar, ¿no? Del argumentario de por qué Lanzarote durante esta legislatura apenas ha crecido. Y una de ellas es que se habla del paisaje, y está bien, o sea, es comprensible, ¿no? Que en una isla como Lanzarote se intente colocar con la mayor precisión posible, porque tampoco es plan de colocar en cualquier lado aerogeneradores, pero sí llama la atención que en lugares como, por ejemplo, los valles, que ya están para eso, pero desde hace décadas, porque yo creo que es de los primeros parques eólicos que se abrieron en Lanzarote, no se haya mejorado, actualizado, arreglado, colocado nuevos aerogeneradores, porque desde luego los que están, muchos de ellos no son de la potencia ni del tamaño que se esperaría para esta fecha. O sea, para los tiempos en los que estamos. Estas son imágenes, perdona que te corte, son imágenes del parque eólico de los valles de hoy. Ah, pero hoy no hace viento. Eso no es que es una barbaridad, porque es que hoy más viento, más de lo que se puede recoger la hoy. Imagen Las palmeras cambadas. Creo que son 10 y creo que hay 2 funcionando y el resto está ahí dando vuelta por el viento, pero yo creo que ni están cogiendo electricidad. Realmente es lamentable, sobre todo porque se vendió, y mira el estado en que se encuentra, ¿no? Es que da mucha pena el abandono que se encuentra. Es que no se puede hablar todo el día de... ¿Y qué dice Ariagona, que la veo por ahí? Bueno, la pobre Ariagona se ha encontrado con este problema y ella cuando ella reconoció hace un año, precisamente en junio del año pasado, se dio la noticia de que se tuvo que quitar a la empresa Cobra que llevaba el mantenimiento, precisamente la concesión que tenía por parte de Eólica Lanzarote. ¿Y por qué? Porque no cumplieron con el pliego de condiciones, porque se les estropeaban los molinos y no se los arreglaba, y porque la producción fue bajando de la época desde que llegó Dolores Corujo, ha ido bajando, menos el primer año, ha ido bajando la producción de ese parque. Digo que al límite insospechado, ¿eh? Mire la imagen, es que está prácticamente parado ese parque, y mire que costó, y se invirtió dinero. Tanto es así que los datos hablan de que hace 4 años Lanzarote empleaba el 92% de la energía que se utilizaba era fósil, es decir, para entenderlo, fuel y gasoil y gas, contaminante por lo tanto, el 92%. Ahora ya era el 90%, ahora es el 92%. Cada vez se está consumiendo más. Una barbaridad. En lugar de ir para adelante, vamos para atrás como los cangrejos. Y se promete cosas y se declara la isla en emergencia, en emergencia climática, pero es que este tipo de cuestiones que hay que ser consciente que cada vez que se prende una luz en Lanzarote está quemando fuel y por lo tanto está generando gases de efecto invernadero. O para producir agua. Claro, exacto. El 60% del agua que se produce se tira. Eso quiere decir que de cada 10 litros de gasoil, 5 se están tirando porque no está no está produciendo agua, porque se pierde. Bueno, porque lo que se está, yo cuando veo que se ponen aquí esta banderita de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se quedan absolutamente en nada, que para eso es para lo que sirven. El papel lo aguanta todo. Sí, y también para justificar y gastar muchísimo dinero que viene, que precisamente todo ese dinero debería venir para el cambio energético. Después también se les pone unos nombres rimbombantes como Ministerio de Transición Ecológica, la Consejería de Transición Ecológica, etcétera. Mira, cuando ya en Lanzarote tendríamos que tener todos los tejados llenos de placas solares para que todos nos pudiéramos autoabastecer, todavía no entiendo cuál es el problema de que eso no se haya podido llevar a cabo. Yo creo que se está tan absolutamente inmerso en hacer una política de cartón, piedra y de escaparate, que para qué van a hacer nada. O sea, es decir, ese es el problema. Mismo. Es el problema de la política de las formas, pero no del contenido. No le castigan porque siguen apoyándolo, efectivamente. Pues le da lo mismo. Entonces, mira, ustedes digan lo que quieran, que esa imagen da lo mismo. Mira, está todo parado con el viento que hace bueno, hoy. pero aquí lo importante, eso da igual, es decir, eso no funciona, eso no genera, pero no pasa nada. Nosotros nos ponemos aquí la banderita del cambio climático, etcétera, etcétera, y con eso nos vale, porque es verdad, desgraciadamente nos vale, y nadie nos va a decir nada y no va a pasar absolutamente nada, pues seguiremos así, seguiremos. Y cuando hace falta y se ve está apurado, se saca la chequera y ya se empieza a repartir el dinero de todo a unos pocos, justificados o no justificados, da lo mismo. Y realmente es una isla donde ya deberían efectivamente estar implantadas de una manera con bastante implantación
las energías alternativas, porque es así, porque se puede y porque se podría hacer, pero todavía estamos esperando a que deje de ser un mensaje y de que deje de ser una carcasa. Eso es lo que estamos esperando. Yo realmente lo insisto, yo creo que Lanzarote tenía que haber sido un ejemplo, y lo digo no ahora por estos 4 años, que también ha habido por medio una pandemia y tal, pero tenía que haber sido un ejemplo ya hace muchos años. Hemos tenido una mala suerte, y es verdad que hubo un impulso con Coalición Canaria, pero me da lo mismo que sea coalición. En la época de Pedro Saguiné, lo reconocen los ambientalistas, que es cuando más se ha implantado la energía eólica, y había un plan. Ahora se retrasa el plan de San Bartolomé, no por culpa del Cabildo, sino porque como están las cosas, el plan de San Bartolomé, que era el otro que iba, está el de Teguise, el de Arrecife, y ahora había otros 4 molinos para el plan de San Bartolomé, pues también se retrasa por problemas de la construcción de esos molinos, que creo que se lo habían encargado, el NOR se lo había encargado a una empresa alemana y no ha sido capaz de poder terminarlo en tiempo y forma. Tenía que haber entrado en este año, no va a poder entrar, y se puede perder la subvención de Europa que hay que son millonarias. Están ahí intentando pedir plazo, y creo que se le han dado un año más para que se instale. Tiene que estar terminado en el enero, si no me equivoco, de 2024. Es decir, tendría que estar ya instalado, porque si no se puede correr el riesgo de perder incluso la subvención europea que existe para ese tipo de instalaciones. Insisto, que se haya ido en 4 años para atrás cuando teníamos que haber crecido, es que es una cosa realmente lamentable. Por cierto, que hay trabajadores en este caso ahora pertenecen al Cabildo, porque se adjudicó en este caso la concesionaria que llevaba el trabajo de los trabajadores de márgenes de limpieza de la isla. Esta gente que usted ve por ahí con los chalecos amarillos, pues por ahí, limpiando los márgenes de carretera, pues realmente creo que hay un enfado importante porque no cobran desde hace 1 mes y medio. Imagínese 1 mes y medio sin cobrar, póngase usted en nuestro lugar. Y la señora Curujo ni nos ha llamado, ni un político, y no sabemos cuál es la situación. De esta manera se expresó en las cámaras de Lanzarote Televisión Clever Sánchez. El sindicalista afirma que llevan más de 1 mes y medio sin cobrar, que no encuentran una solución al problema cuando se lo habían prometido desde el Cabildo, y explica dónde radica este problema. Surrogado desde el 23 de marzo hasta la actualidad, con todas las condiciones, tenemos un contrato, y al final no se respeta las condiciones, porque cuando estábamos anteriormente con la empresa, con la UTE Tabaiba, estábamos mejor, porque supuestamente nos pagaban el 28, 29, y así teníamos nuestro dinero y podíamos pagar nuestras cosas, nuestros alquileres. Osvaldo Betancor, candidato por Coalición Canaria a la presidencia del Cabildo, precisamente habló sobre la importancia que tiene el cuidado de los márgenes, asegurando que si gana las elecciones creará una consejería de paisaje. Tenemos un gobierno del Cabildo Insular de Lanzarote cuya máxima siempre es la sostenibilidad y el medio ambiente, ¿no? Pues parece que no ven para los márgenes de la carretera donde nos invaden la hierba, ¿no? El compromiso firme cuando se entre en la presidencia del Cabildo Insular de Lanzarote es integrar ese paisaje, convertir todos los márgenes de carretera en jardines botánicos con plantas autóctonas de Lanzarote, y yo creo que hay muchísimas políticas medioambientales con la Consejería del Paisaje que vamos a crear. Por el momento estos operarios seguirán trabajando, esperando encontrar pronto una solución a este problema que en la actualidad está lastrando la vida de 30 familias en Lanzarote. Bueno, es un problema de verdad que Lanzarote es un problema porque tenemos que tener una isla perfectamente visible de cara al turista, pero es verdad que muchas veces los márgenes de carretera es importante cuando se limpian, se reproducen. Yo creo que habría que tomar también medidas, porque si no vamos a estar continuamente buscando, permanentemente tenían que estar estos trabajadores. Y yo creo que no ha sido mala la idea de convertir este servicio ya en continuado, porque antes, ¿te acuerdas, Tomás? Cuando eran campañas, habían 4 meses, después paraban, a lo mejor después al año otra vez otros 4 meses. Ahora creo que la idea es que sea permanente durante los 12 meses. Sí, lo único es que efectivamente esta gente lleva sin cobrar, por lo visto he escuchado, no sé si es que faltaba un técnico o tal, pero claro, el problema está en que... Es que en el Cabildo falta un técnico, sí, y ya no se paga. Ya no se paga, excepto a los mismos políticos, que esos falte el técnico o no técnico, no creo que en ningún momento se les haya retrasado. Y yo creo que esto debería ser como todo, hasta que no cobre toda esta gente, pues tendrían que dar ejemplo y no cobramos los demás, ¿no? En el Cabildo, por lo menos. Es muy curioso este tipo de cosas que están... Tendría que ser así, porque evidentemente, es igual que la subida de los sueldos
El político a sí mismo no se puede subir el sueldo, hombre, eso tiene que ser sometido a la voluntad popular, porque además ahora ya se podría hacer una democracia directa para ciertos temas, que por ejemplo es porque tenemos todos ordenador y tenemos todos la firma digital y tal, para saber, oye, el sueldo se lo tendríamos que poner nosotros, no ponérselo ellos. Y estoy segura que mucha gente que me está escuchando me está diciendo que tengo razón. Pero además es que con esta gente es lo que pasa, o sea, ¿cómo paga esta gente sus sueldos? Es que son cosas básicas, además que tampoco ganan tanto, es decir, si tú me dijeras que esta gente está ganando dinerales, pero no sé. Yo estaba escuchando esta mañana la radio y al parecer salió el consejero Mendoza comentando que ya estaba casi solucionado y que mañana se les pagaría, pero me da la impresión de que justo mañana se les va a pagar, en parte porque hoy han salido muchos medios de comunicación, porque yo lo he escuchado en varias radios, en varios medios de comunicación y tal, ¿no? Y entonces, porque claro, cuando tú ya llevas un mes, o sea, cuando se cumple un mes, lo normal es que cobres, y más si eres de una institución como el Cabildo. Todavía hay empresas que están medias hundidas o no sé qué, o no sé cuánto, y dices tú, bueno, mal que no paguen a tiempo, pero el Cabildo es puntual en el pago a los trabajadores, y estos son unos trabajadores como otros cualquiera, y si el técnico ese que tiene que estar no está porque está de baja, que también es algo comprensible, se busca el reemplazo, pero da la impresión de que hasta que no sale a la opinión pública o que no se genera un problema de imagen, no importa o no es tan relevante el pagarle a unas personas que, como bien estamos diciendo aquí, pues necesitan ese dinero para llenar la nevera, porque es que son trabajadores pues, con un sueldo básico, ¿no? Seguro que el técnico no ha llegado, pero ya han buscado la solución. Claro, han buscado la solución, pero si no llega, no, es que de hecho es así. Pero ha tenido que salir pero los medios. evidentemente ha sido por la presión mediática, porque si no es por la presión mediática, estos están no un mes y medio, están 2 meses o 3 meses sin cobrar. Efectivamente. Y es verdad que no es culpa directa del político de turno, no es una culpa directa porque es que la estructura en que cómo funciona la administración es increíble, porque igual que pasa con esto, pasa con muchos permisos que usted pide por muchas que tienen parados. A empresarios, a ciudadanos que piden cualquier cosa porque dicen, no, el técnico está de baja y está 3 meses y no buscan un sustituto, pero a ver, eso de como que una no empresa privada. Yo no estoy muy de acuerdo contigo de que no sea culpa directa del político de turno. Directa me refiero es que el sistema, es por responsabilidad del político no cambiar el sistema, porque si no puedes cambiarlo, tienes que cambiarlo, porque para eso estás, efectivamente. Es decir, no es culpa directa, no, es responsabilidad del político no cambiar el sistema. Lo que es culpa directa es lo que decía Tomás, directa del político, es que si puede buscar la solución ahora, la podía haber buscado hace 15 días. Bueno, vamos con el invitado y luego vamos a seguir hablando, en este caso, de las cosas que importan, las cosas del comer de la isla de Lanzarote. Bueno, pues estamos en periodo electoral y estamos con el que va a ser número 2 en TIA, que fue número 1 en las anteriores elecciones, don Pancho Hernández, y que también es número 2 del Partido Popular en la lista del Parlamento de Canarias. Don Pancho, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, don Jorge. Bueno, don Pancho, me imagino que ya ha empezado, aunque todavía no se pueda pedir el voto de manera oficial, pero es verdad que ya el Partido Popular se está movilizando, ya se presentaron los candidatos. ¿Qué tal la presentación de candidatos de TIA? La presentación de candidatos de TIA y el resto también. Nos está sorprendiendo algo, ¿no? Yo que llevo en este partido un montón de años, me vas a permitir que hable, por ejemplo, simplemente de Teguise, de Yaiza, la propia presentación de San Bartolomé, la de Arrecife, donde he visto más personas o a más personas asistir a los actos. Y en concreto ocurrió también en la presentación de la candidatura de TIA en el Centro Cívico del Fondeadero. No sé si es que la gente quería pues conocernos más o escuchar algunas de las propuestas que se pudieran dar a conocer en esos actos o lo que sea, no lo sé, ya lo veremos el día 28, pero la verdad es que se palpa un buen ambiente, ¿no? Y lo que percibimos es bueno para nuestro partido. Yo incluso te puedo decir que cada día en la calle la gente pues me para, aún hay mucha gente que me llama alcalde, no, yo les digo que el alcalde es José Juan, hasta el próximo día 28 y que a partir del 28 lo será mi compañero Kiko Aparicio. Y lo que me dice la gente, oye, qué bueno que acompañas a tus compañeras y compañeros en la candidatura y además algunos incluso se atreven a decir
vamos a ver si conseguimos echar, lo dicen así, a los que están en el gobierno y puedan ustedes volver al gobierno del ayuntamiento para darle continuidad a aquella gestión que hicieron durante 8 años, 2011-2019. Pancho, me gustaría que te pronunciara, hoy acabamos de sacar unas imágenes, no sé si se puede poner, a ver si nuestra realizadora, las imágenes del parque eólico de Los Valles. En el sentido, Pancho, de que el parque eólico de Los Valles lleva desde hace más de un año, que se dice fácil, pasan los meses aquí y parece que no pasa nada, funcionando mal. De hecho, esta es la imagen de hoy, Pancho. Mira, hace un viento terrible, como tú bien sabes, y está funcionando nada más que 2, porque hay un tercero que está funcionando, pero de aquella manera, ¿sabes? Que se ve que tampoco está en muchas condiciones. Claro, de 10 creo que son el total de molinos, hay escasamente, realmente 3 funcionando, aunque son 2 los que nos dicen vecinos que son los que realmente están creando energía. Pero vamos a poner que sean 3, da lo mismo. Esto lleva un año, Pancho. Este tipo de cosas yo no lo entiendo. Se ha producido menos energía alternativa en estos últimos 4 años que el que había hace 4 años, en 2018. Mira, Jorge, esto que estamos viendo, que acabamos de ver, da tristeza, ¿no? Y es una pena que esto esté ocurriendo y que concretamente, como bien has dicho, hace un año que los molinos dejaron de prácticamente funcionar. Hemos visto en las imágenes que apenas funcionan unos poquillos, ¿no? El gobierno del Cabildo, que venía a cambiarlo todo y que criticó mucho la gestión que se realizó en los pasados años, como si el Partido Socialista no hubiera estado en los gobiernos. O sea, a ver, seamos conscientes y seamos sinceros, y en los diferentes gobiernos, en este caso que presidió Pedro Sanginés, hablemos de los 10 pasados años, anteriores a este mandato, claro, en los gobiernos estuvieron el Partido Socialista y estuvo también el Partido Popular. El que menos estuvo probablemente, y sin probablemente, con seguridad, fue el Partido Popular. Pero yo quiero recordar las críticas que se hicieron al anterior gobierno por parte de la que hoy, o desde hace 4 años, es presidente del Cabildo, y de compañeros suyos de partido, con respecto a las políticas que se llevaron a cabo en estos pasados años o en los anteriores mandatos con respecto a la energía eólica. Pues miren ustedes, pues al final en aquellos años se hizo mucho y ahora no se ha hecho prácticamente nada, porque hablamos de que hace un año han dejado prácticamente de funcionar, pero ¿qué se hicieron en los 3 años anteriores? O sea, quiero decirle, desde 2019 en adelante prácticamente nada, no se ha llevado a cabo inversiones muy escasas. Lo que es parque eólico, solo en la primera época de Dolores Corujo se puso el que ya estaba no solo proyectado, programado sino ya programado, que era el de Arrecife, precisamente, que a partir de ahí, de iniciativa propia, todavía no ha podido colocar ni un solo molino, pero es que tampoco se ha podido colocar ni una sola vivienda, a pesar de que se dijo que era la legislatura de la vivienda, Pancho. Correcto, efectivamente, tampoco en vivienda se ha hecho nada. Miren, nosotros, el Partido Popular, hay que recordarlo, estuvimos al principio de este mandato formando parte del gobierno del Cabildo y yo, que además no soy consejero electo, soy consejero no electo, ¿no? Por decreto, lo fui durante 2 años, julio 2019, noviembre 2021, hasta que se rompió el pacto. Era miembro del Consejo de Gobierno y yo recuerdo cómo en diferentes consejos de gobierno se habló y se debatió, pero se habló mucho sobre todo de que el Cabildo iba a llevar a cabo una gran inversión, o que en este caso el Cabildo iba a conseguir fondos para políticas relacionadas con la vivienda. ¿Se ha hecho alguna vivienda? ¿Sabe usted de algún proyecto de vivienda? Proyectos sí hay muchos, Pancho. Hace 27 años, bueno, proyectos digo ejecutados. Ejecutados. No, proyectos ejecutados de vivienda ni uno. La única realidad es que a día de hoy, 4 años después de esas promesas, no se ha levantado ni una sola vivienda pública o social en Lanzarote. Gloria. Pero a mí me gusta saber un poquito al hilo de esto, no sé si usted ha podido escuchar la conversación que teníamos con el director de Perfiles, un poco sobre las encuestas. Más o menos todas dan como bastante reñido entre Coalición Canaria y Partido Socialista, y está el Partido... ¿En el Cabildo te refieres? En el Cabildo y sí, también en el Parlamento, es decir, que están bastante... Parece como que el Partido Popular está siempre ahí el tercero, sí es verdad que parece que sube el Partido Popular, pero ¿cómo ve usted eso? ¿Es posible cambiar esa tendencia o cómo lo valora usted? Bueno, Gloria, las encuestas no dejan de ser encuestas, ¿no? Y además también en relación a las encuestas depende mucho de quién las encargue, ¿no?
yo no dudo para nada de Perfiles, ¿no? Perfiles es una empresa que lleva muchos años haciendo encuestas y en este caso suelen sus datos luego coincidir con los resultados que se conocen el día de las elecciones. Pero también es verdad, y usted ha mencionado a 3 formaciones políticas, ¿no? Partido Socialista, Coalición Canaria y Partido Popular. El Partido Popular en prácticamente todas las encuestas siempre aparece por debajo de lo que vienen a ser luego los resultados de la noche electoral. Siempre hay un voto oculto del Partido Popular. Por eso, por lo que escucho en la calle, como decía al principio, por lo que estoy palpando en la calle, por el entusiasmo que hay entre las personas con las que he podido hablar a lo largo de esta semana, creo que el Partido Popular va a tener unos magníficos resultados, los mejores resultados probablemente que ha tenido el Partido Popular en la isla de Lanzarote en cuanto a elecciones locales y autonómicas fueron concretamente en el 2011, ¿no? Fue cuando en este caso Astrid Pérez, candidata a la presidencia del Cabildo de Lanzarote, consiguió 6 actas de consejero, y cuando nosotros, el Partido Popular, consiguió después de 28 años romper las mayorías del Partido Socialista en Tía, y también conseguimos en este caso representación en prácticamente todos los ayuntamientos, en los 7 ayuntamientos de la isla de Lanzarote. Por ello, reitero que en relación a las encuestas, bueno, yo las respeto, las puedo compartir o no. La encuesta verdadera es la del día 28 y reiterar lo que decía, que el Partido Popular va a tener unos muy buenos resultados y eso que siempre ha ocurrido, y no solamente a nivel de la isla de Lanzarote, sino incluso las encuestas le están dando por lo menos que don Pancho puede entrar como parlamentario en la próxima legislatura por el Partido Popular por la isla de Lanzarote, porque la mayor parte, al menos de las que yo conozco, y la propia que ha hecho Lancelot Medio, casi asegura el número 2 al Parlamento al Partido Popular. Y yo pienso, buenas tardes Pancho, que quizás el tercer puesto que muchas encuestas le dan al Partido Popular ni tan mal en un escenario en el que tampoco va a estar tan segmentado el voto. Da la impresión de que Podemos puede bajar, incluso muchas encuestas lo colocan fuera de algunas instituciones como el Cabildo de Lanzarote. Es decir, que si la batalla está entre 2 y hay un tercero bien colocado, a lo mejor ese tercero puede ser llave para cualquier... ¿Puede ser el ganador? Puede ser el ganador, efectivamente. Si sabe Perdiendo puede ser el ganador. Si sabe jugar las cartas después de los pactos puede... Entonces yo, obviamente, nunca responden los políticos cuando se les pregunta con quién van a pactar, porque dice que van a sacar todos, van a sacar mayoría absoluta, pero sí, ahora que se plantean ustedes la campaña electoral, ¿cuáles son las políticas que tienen por batir? Es decir, las políticas, porque claro, ahora mismo, por ejemplo, Coalición Canaria gobierna en algunos municipios, pero luego, en cambio, Cabildo de Lanzarote gobierna de Canarias. O sea, ¿es esa la línea de ir contra el Partido Socialista? No necesariamente. ¿Quién es el enemigo? El Partido Popular en este momento no tiene ningún enemigo, ni tiene ningún pacto con ninguna formación política. El pacto que tiene ahora mismo el Partido Popular, además un pacto amplio, es con los ciudadanos. Nuestro pacto en este momento es con los ciudadanos de la isla de Lanzarote, de Canarias, en este caso, también. Pero, don Payo, ¿usted no le gustó mucho el pacto con el PSOE en la última vez? ¿Qué hizo el Partido bueno, Popular? ya que usted me hace esa pregunta, yo nunca he sido partidario de pactos con el Partido Socialista, pero como persona vinculada a una formación política, en este caso al Partido Popular, siempre he sido muy respetuoso con las decisiones que se toman, y es más, ya que usted me habla de esto, yo recuerdo justo después de las elecciones, varios días después, en un comité ejecutivo insular donde se toma la decisión por unanimidad de que en el caso, por ejemplo, de nuestro municipio, del municipio de Tía, la presidenta de la dirección insular del partido nos encargó que negociáramos conseguir o conformar una mayoría. También ocurrió esto, quiero recordar, con el compañero Juan Monzón en el municipio de Yaiza, siendo que el resto de los municipios, más en concreto Cabildo y Arrecife, se iban a negociar aparte. Una vez que se tomó esa decisión, también por unanimidad y además también con el visto bueno de la Dirección Regional y Nacional, nuestra presidenta Astrid Pérez fue autorizada a cerrar pactos con el Partido Socialista. Eso no quiere decir que yo, vuelvo a contestarte, esté a favor de pactos con el Partido Socialista. Usted en aquel tiempo fue valiente y lo dijo que no era partidario. ¿Y ahora le parece más complicado? Sobre todo teniendo en cuenta que hay unas elecciones generales en el corto plazo, o sea... Sí, en el corto plazo, muy corto, en unos meses, y que ahí sí, o sea, ahí sí que en el ámbito estatal, el Partido Socialista y el Partido Popular sí se presentan como grandes rivales. Tomás, estamos viviendo una etapa que no es nueva, que viene de hace ya unos años, donde el bipartidismo, ¿no?, de lo que tanto se habla, pues digamos que se ha acabado en parte, ¿no?
Entonces, está ocurriendo desde hace ya, yo creo que hace una década, ¿no? Una década, donde los gobiernos, en la mayoría de ayuntamientos, en cabildos, incluso a nivel de la Comunidad Autónoma, Pacto de las Flores, o a nivel nacional, todo ese pacto que tiene Pedro Sánchez con nacionalistas, independentistas o incluso con Bildu, bueno, quiero decirle que realmente estamos en un momento en el que es difícil conseguir o conservar aquellos que vienen de gobiernos mayorías para gobernar. Por lo tanto, habrá que ir a pactos. Pero yo considero, y creo que en mi partido así lo coinciden conmigo, en que no es el momento de hablar con quién podremos pactar después del 28 de mayo. Claro que sí, claro que van a haber negociaciones para conformar mayorías, por lo que decía anteriormente, porque es muy difícil en este momento en el que vivimos bueno, conseguir que una formación política pueda conseguir una mayoría absoluta. Bueno, se habla en estos días de que todas las encuestas indican, y hablo de la Comunidad de Madrid, de que Isabel Díaz Ayuso puede llegar a los 68, que es la mayoría absoluta, incluso hay algunas que le dan hasta 70, pero reitero, es bastante complicado. Por ello, el Partido Popular ahora lo que tiene que hacer es estar cerca de los ciudadanos, pedirle a los ciudadanos su confianza, su apoyo, para que el próximo día 28 de mayo podamos conseguir los mejores resultados. Y luego, una vez que se tengan que conformar mayorías en ayuntamientos, en cabildo, en comunidad autónoma, el Partido Popular, claro que está dispuesto a negociar con aquellos partidos con los que se puedan conformar mayorías. Y volviendo a las encuestas, no todas las encuestas, por ejemplo, a nivel de la comunidad autónoma, dicen que Coalición Canaria esté por encima del Partido Popular. Yo he visto una hace 2 días de Televisión Española, además de Televisión Española, ¿no? Que viene a ser como una suma de diferentes encuestas que han ido saliendo, que le da a nivel regional al Partido Popular 18 diputados y a Coalición Canaria 17, uno menos. Sí, o sea, ahora mismo hay una sí. en Canarias ahora, que esa la verdad que tiene, no es que voy a decir que no, que esté mal hecha ni nada, pero vamos, que si acierta hay que darle un premio, porque realmente da que Podemos sigue subiendo. Ahí no hay ni una sola encuesta, a excepción de esta, de simple lógica, que da que Podemos sube en Canarias. Sí. Vamos a hablar de Vox, porque Vox coge de ustedes... Tiene voz y bueno, y de hecho... Quiere tener voz. A ver si tiene voto. No sé aquí el Lanzarote cómo está la cosa y cómo están las encuestas, pero Le están dando 0,1 en Canarias. En Canarias. Bueno, Sí. yo incluso he visto entre 2 y 4 Entre 2 y el de 4. Mechavila. ¿Ah, sí? Sí, lo que pasa que, bueno, Uy, hace pues si tiempo... lo dice Mechavila hay que tener cuidado. Hace tiempo, exactamente. Es un rival realmente, bueno, aquí en Lanzarote, no sé si ustedes lo consideran rival, pero a nivel canario, que es usted donde va, ¿usted cree que le puede restar votos, que Vox puede ser, o ya el fenómeno de Vox ha ido descendiendo, aquella efervescencia que tuvo Eso es lo que se creía, porque en Madrid todavía se mantiene. Resiste y resiste. llevaron Sí, pero a Matute y prefiero todo el bajar. rollo, y parecía que aquello la gente se lo Bueno, tomó de hecho, a broma, pero de luego hecho, sigue. Feijó en el último, bueno, con tal de diferenciarse de Vox, fue capaz hasta de aplaudir a Gustavo Petro, o sea, la verdad, bastante chocante. Pero bueno, el caso Gustavo Petro, que era el presidente de Colombia. Que bueno, Pero que de pie, es de pie. precisamente, allí. vamos, o sea, alucinante. A mí estas cosas sí me chocan de Feijó. Pero por eso le digo que con tal de separarse de Vox y de coger todos esos votos, si usted, mi pregunta es, ¿usted considera que Vox le va a restar en Canarias a ustedes? Mire usted, no querer reconocer que una vez que apareció o surgió Vox, le ha restado votos al Partido Popular, es no querer reconocer que así ha sido. O sea, prácticamente yo creo que todos los votantes, o la inmensa mayoría de los votantes, o de las personas que votan a Vox o que han venido votando a Vox durante las elecciones que se hayan celebrado después que Vox apareció, ¿no?, o surgió, eran votos del Partido Popular, la gran mayoría de esos votantes. Porque ¿dónde están esos 11 millones y algo de votos que tuvo Mariano Rajoy? O sea, entiendo que muchas de esas personas que votan a Vox eran votantes del Partido Popular. Bueno, por empezar, podríamos decir que Y de Santiago Abascal... y también de Ciudadanos, También, Bueno, ahí también. Sí, bueno, como hemos hablado de Vox... Sí, No, digo sí. que dentro de esos millones, Sí. 11 millones, seguro que estaban los 3 o 4 de Ciudadanos. También, ¿no? Y mire, ya que usted menciona a Ciudadanos, prácticamente todas las encuestas a nivel nacional se dice que el Partido Popular va a recuperar, ¿no? Sí. No Los votos sé, que se uno de cada jugaron en 4 un votos. momento. Uno de cada... perdón, No, 4 de cada Ciudadanos 5. solo mantiene uno de cada 4 Correcto. votos. Y el Partido Popular recuperaría de cada 5, 4 votos claro, de los que que es lo fueron mismo. a parar a
a Ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que sí, que Vox a lo largo de estas últimas elecciones y seguramente en estas que vamos a tener el día 28 podría conseguir votos que antes eran del Partido Popular, pero yo también apelo y a que los ciudadanos deben de tener en cuenta el próximo día 28 que hay que ir al voto útil. O sea, estamos hablando de que todas las encuestas a nivel autonómico le dan al Partido Popular pues 17, 18, incluso alguna he visto de 19 diputados en la comunidad autónoma de Canarias. Y que a Vox, excepto lo que has comentado, Gloria, de que Michavila habla de que Vox podría conseguir 3, 4 diputados, yo creo que no, porque, a ver, yo no digo que no sea cierto que esa encuesta dé ese resultado. Sí, él hablaba precisamente de que no tenía el factor del resto de islas, iba a ser complicado. Pero aquí un poco lo que dijo las encuestas que he visto Miguel yo, Martín, que no se dan cuenta, están mirando solo Gran Canaria y Tenerife. Que las encuestas que he visto yo, para Vox es de 0,01 y más, la nuestra, más cerca del 0,1. Aquí en Lanzarote es 0,1, pero más tendente al 0 que al 1. Sobre todo porque tiene que superar el por lo tanto, Jorge, yo entiendo que los ciudadanos deben tener en cuenta que hay que ir a las urnas y que su voto debe ser un voto útil, un voto para formar gobierno. Sí, que un voto que no sirva para tirar Yo invito a los ciudadanos a que así sea. No se puede pedir el voto aún hasta a partir del próximo viernes. Que voten bien. Pero los que voten a voto útil. Venga, las dos últimas preguntas. Con fundamento. Yo voy a preguntar, respecto a lo que estábamos hablando antes, de que seguramente no habrá mayoría absoluta y que el Partido Popular tendrá que sumar, ¿cuánto pesará el factor Astrid Pérez? Porque yo creo que mucha gente dentro del Partido Popular, sobre todo en el primer pacto que se generó con el Partido Socialista, vieron que había sobre todo una estrategia más de supervivencia personal o de crecimiento personal de Astrid como política, personal y política, que es legítima, que del propio partido. O sea, ustedes temen, porque ahora acaba de decir, dice, bueno, se celebró ¿qué es lo que celebran a nivel insular? Cuando les dejaron pactar por su cuenta. Un comité ejecutivo. Sí. Y si dejaron al Partido Popular de Tía, que no, libertad, yo creo que se los quitó de arriba, ¿no? O sea, Astrid Pérez, pues claro, era un municipio en el que, en fin, que a ella lo que le interesaba era pactar el cabildo y ayuntamiento y que viniesen juntos, porque eso le aseguraba a ella la alcaldía. ¿Cree que eso puede pesar en próximos pactos electorales? Es decir, como ella vuelve a repetir a la alcaldía de Arrecife, yo tengo la impresión de que mejorará seguramente sus datos porque ha tenido una buena proyección como alcaldesa, es decir, la figura visible, más visible, por la redundancia, del Ayuntamiento de Arrecife, sin duda Astrid Pérez, y eso siempre suma. Eso pesará, como además hoy creo que iba a venir Jacobo por aquí, ¿no? O sea, que el invitado en principio va a venir Jacobo y al final Jacobo va más tarde. ¿Cree que, por ejemplo, a Jacobo Medina le puede afectar eso? El hecho de un juego de cartas con el Partido Socialista para que otra vez Astrid Pérez se quede en el ayuntamiento. Bueno, me vas a permitir que primero te diga que desde luego no comparto parte de lo que has comentado. No fue una decisión de supervivencia la que tomó Astrid Pérez para ella ser alcaldesa y que poco menos te he querido entender que pensó en algo así como que pensó en ella más que en el partido. Yo soy miembro de este partido, soy miembro de los órganos importantes del partido, Junta Directiva y Comité Ejecutivo Insular, y Astrid Pérez para nada pensó en ella. Astrid Pérez pensó en lo que era mejor para el Partido Popular y vuelvo a decir lo que dije antes. Pero y fue respaldada. Los dejaba fuera bueno, en el Cabildo estuvieron durante un tiempo, pero no, se quedaron. Te iba a contestar a lo de Díaz también, y no, o sea, es que además se tomó esa decisión porque teníamos opciones nosotros de a ver, para que lo sepa todo el mundo, Pancho le pidió sabiendo por dónde iban los tiros, le pidió a la presidenta del Cabildo, eso no lo va a decir él, a la presidenta del Cabildo, perdón, a la presidenta del Partido Popular le pidió que le dejara el negociar el pacto de Tía, porque Pancho tenía opciones de poder pactar con Coalición Canaria y con Mamen. De hecho, estuvo hasta el final la posibilidad de hacerlo y hasta hubo un compromiso por parte de Mamen. Le agradezco, don Jorge, las palabras que acaba de decir, porque justamente fue así. O sea, yo tuve una conversación con Astrid Pérez, horas previas a ese Comité Ejecutivo Insular, y le pedí a mi presidenta, a Astrid Pérez, que dejara fuera de los pactos que podría ella cerrar a nivel insular. A mí me había dado siempre la impresión de que era al revés, de que era como pactar, o sea, como en Tía es el enemigo, sí era el enemigo, en fin, la otra fuerza política era el Partido Socialista y allí no se podía formular el mismo pacto que se iba a ver en Arrecife y en el Cabildo, pues dejamos a Tía hija a su suerte, a Fuste que se lo pidió a Astrid Pérez. Sí, o sea, yo le pedí a Astrid Pérez que permitiera o que nos permitiera
negociar lo que era el pacto de Díaz. O sea, Astrid Pérez para nada pensó en ella y no en el partido. O sea, ella aceptó la propuesta que yo le hice y luego también lo que comenté antes del municipio de Yaiza. Pero desde luego, y contestando a la pregunta que me hacía de si, a Astrid Pérez yo creo que le va a ir muy bien. El municipio de Arrecife ha cambiado bastante. En Arrecife quedan muchísimas cosas por hacer. Astrid ha mejorado Arrecife en estos 4 años, a la vista está. Quedan muchas cosas por hacer, a la vista está. De todas formas, tampoco tenía Astrid que sacrificarse mucho para mejorar Arrecife con relación a cómo lo cogió. Eso es verdad. Porque es que veníamos de una legislatura con una alcaldesa del Partido Socialista que de verdad yo creo que no ha habido en el Ayuntamiento de Arrecife, en toda esta historia o en esta etapa democrática, peor gobierno y peor alcaldesa. Y le digo una cosa, tengo buena relación con Eva de Anta. Y sentía hasta pena, yo era alcalde de Tillas en ese momento, y sentía hasta pena de verdad de lo que era la gestión que se estaba haciendo. Es injusto echarle toda la culpa a Eva de Anta. Por supuesto. Ahí fue el partido que tuvo una crisis interna terrible y que la dejaron sola, Jorge. Y que pagamos todos los ciudadanos de Arrecife, o pagó todo Lanzarote, porque la capital realmente no solo no avanzó nada, sino es que se paralizó todo. Y ahora, mal que bien, Astrid Pérez y el grupo de gobierno que preside ha podido sacar lo que ha podido sacar. Pero es verdad que en Arrecife hace falta pico y pala y constancia y tiempo, porque eso no lo arregla ni el médico chino, tal y como está. En Arrecife, para que Arrecife siga cambiando, para que Arrecife siga mejorando, sería necesario que el actual gobierno, o en este caso Astrid Pérez, consiga mantenerse al frente de la alcaldía. Y a lo mejor ni siquiera en 4 años más, los arrecifeños van a tener el Arrecife que quieren, porque es que es muy difícil. Hay un déficit de 20 años. Mucho, de 20 son años. muchos años. Yo creo que Arrecife, desde que se dejó Isabel Deni, con los pros y los contras, con niveles judiciales y tal, pero como acción de progreso, de cosas de hacer, desde la época de Isabel Deni, no se ha podido avanzar entre que salió el caso Unión, que eso fue perjudicial para el funcionamiento normal, los técnicos estaban asustadísimos, encima estaban técnicos implicados en la corrupción. Los partidos políticos empezaron a dividirse, no eran gobiernos estables, ha sido un desastre. Y después los 4 últimos para rematar, fueron los 4 últimos del PSOE con Eva de Anta. Es una ciudad que necesita mayoría absoluta, y estoy de acuerdo con Pancho. Y gobiernos por estables. Por lo menos 8 años, o bien un gobierno de concentración. La verdad es que Arrecife lo tiene muy complicado, sigue teniendo complicado pues por todas las características que tiene Arrecife. Pero sí es cierto que se necesitan gobiernos muy sólidos en Arrecife, que tengan muy claro hacia dónde quieren ir, y desde luego una mayoría absoluta podría, vamos a ver, o bien un gobierno de concentración. Desde luego, como sigamos teniendo este tipo de pactos donde se llevan mal, donde no se sacan adelante las cosas, eso Arrecife no lo va a soportar, porque va todo muy lento de esa manera, y la Arrecife necesita otra cosa. Arrecife necesita un alcalde que estuviera 8 años y que los primeros años hiciera todos los cambios y después que se fuera de la ciudad, porque realmente hay muchas cosas que hacer que creo que no serían muy populares. Gloria, perdona, pero nos tenemos que ir, ya me están diciendo desde realización, pero simplemente ya para terminar, Pancho, hay una cosa como parlamentario, me gustaría saber y decirlo ahora, delante de toda esta gente que nos están viendo, que no son pocos, Pancho, si usted y Astrid Pérez consiguen entrar en el Parlamento de Canarias, ¿van a defender una alternativa a la alternativa, valga la redundancia, que ha buscado el gobierno de Canarias para la famosa carretera LZ5, la de circunvalación de Playa Honda? Esa ha sido una de las últimas, por no decir la última, muy mala decisión que ha tomado el Consejo de Gobierno, el Gobierno de Canarias, con respecto a Lanzarote. O sea, el de ejecutar un nuevo trazado de carretera por donde en este caso, espectadores saben que va a ocurrir, que va a enlazar, creo, la LZ2 a la altura de Playa Honda con el acceso al hospital, a Argana Alta. Es disparatada esa decisión y, por supuesto, que vamos a ver si llegamos a tiempo. Jorge, me has mencionado como parlamentario, yo en principio soy candidato nada más. Ahora dije el condicional. Condicional. Correcto. Ten en cuenta que el propio gobierno ya se encargó de encargar, valga la redundancia, la redacción del proyecto. Pues lo mismo, llegamos a tiempo de poder pararlo. Hombre, por suerte, don Pancho, las cosas de Palacio van despacio. Y el proyecto verá usted que se termina las elecciones y todavía no está redactado el 100%. Es verdad que se va a gastar un dinero el gobierno de Canarias en este tema, pero en cualquier caso es una pena que no haya habido un acuerdo, un consenso sobre lo que era la mejor carretera, ¿no?
Además, porque esa carretera, el trazado de la misma, creo que pasa por suelo protegido. O sea, por lo tanto, yo reitero... Esta mañana escuchaba al candidato del PP a San Bartolomé que podía tener hasta 6 carriles. No conozco, en este caso, en profundidad o en detalle el proyecto, Gloria. Sí. Bueno, a ver, ¿qué es necesaria una carretera para mejorar la viabilidad y sobre todo el tráfico entre Arrecife y el aeropuerto y el sur? Eso es evidente, porque aquí después hay otra postura, que es la gente que quiere que sigamos así toda la vida. No, no. Señores, esto es que viene de atrás, esto no es que ahora nos corresponda y que queremos seguir creciendo, es que esto es para poder soportar el tráfico que ya tenemos, no el que previsiblemente se va a tener si no se corrigen las cosas. Pancho, nos tenemos que ir, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Jorge. Y mucha suerte, gracias. Pancho. Buenas tardes. Bueno, estoy deseando a todos los candidatos, incluso a los del PP, Pancho. Que sí, hombre, porque no, si tú también nos quieres. Broma. Tú también nos quieres. Es Jorge. una broma. Gracias, Jorge. Don Tomás, muchas gracias por estar aquí. Gracias. No se me fugue más, don Tomás. Muy bien. Y también San Diego. Gloria Ustedes. Artiles, que por cierto, Gloria Artiles va a ser la persona que va a, en este caso, moderar, y va a ser difícil, pero lo va a intentar moderar los debates políticos que van a empezar a realizarse. ¿Cuánto, Gloria? ¿Cuándo, Gloria? El lunes ya empiezan, ¿no? Sí, el lunes día 15. Vamos a empezar por el Ayuntamiento de Aría, si no me equivoco, Sí. luego Tinajo. Eso ya no lo tengo Sí, delante. bueno, es de mayor población. Después de Tinajo, ¿quién viene? Después de Tinajo Aría, ¿no? No, después de es Aría, más- Tinajo. Tinajo. Y después Sí. no sé si viene... Después Pues Yaiza, quizás. vendrá... No, San Bartolomé puede ser. No, yo creo que Yaiza. Es Yaiza. Yaiza, San Bartolomé. Dice- Pues así va a ser correlativo. Tíastegui, sí, y sí. ya los 3 últimos días, que es dentro de la semana, ya puramente la última semana, ahí va a estar los debates más importantes en el sentido de importancia del número de ciudadanos El que, ejercicio de la democracia. de la democracia, que va a ser el Cabildo, va a ser Arrecife, el Cabildo, Parlamento. el Parlamento, Arrecife, Cabildo y Parlamento. Cabildo y Parlamento. Bueno, pues eso será ya en los próximos días. Ahora, mañana sí les juro que vamos a hablar del gobierno.